Primera Timoteo capítulo 4, por favor. El versículo número 1, dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quien es su cabeza, vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, queremos agradecerte por este momento en el cual nos permite, Señor, estar reunidos para escuchar tu palabra. Permite, Dios, que a través de este tiempo de predicación, de mensaje, seamos edificados. Háblanos, Señor, conforme tu propósito y la necesidad de cada uno de los presentes. Pedimos todo esto en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando hablamos de los tiempos postreros o tiempos finales, que va desde la humanación del Señor hasta el tiempo de su reinado, cielos nuevos y tierra nueva, pero lo hace a través de dos ángulos. Quizás usted se ha dado cuenta que cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, sobre todo ese tiempo de la tribulación, se mencionan juicios que vendrán, eventos cataclísmicos. Ahí estamos hablando de Mateo 24, que nada tiene que ver con el rapto de la iglesia. Allí se mencionan eventos como, por ejemplo, terremotos. Se mencionan catástrofes de tipo marino. Habla incluso de eventos en los astros, el sol, la luna, las estrellas. Esa es una de las formas que la Biblia utiliza para hablar desde el plano de lo que sucederá en la tierra. Pero también la Biblia menciona qué sucederá en los posteros tiempos, pero hablando de las personas y sus actitudes. Mucho se hace énfasis en los eventos cataclísmicos, ¿no? Guerras, pestes, hambres, dificultades, pero poco se menciona la segunda perspectiva que utiliza la Biblia para hablar de los tiempos finales. ¿Y cuál es? Las personas y sus actitudes. De eso también habla la Biblia. Sobre este segundo aspecto, el apóstol Pablo menciona aquí. Pablo habla que en los posteros tiempos, mire que él no dice habrá terremotos, él no dice habrá hambrunas, él no dice habrá en el cielo señales, él no menciona que quizá va a haber la luna convertida en sangre como lo hace otros pasajes. Simplemente Pablo describe la actitud de las personas en los posteros tiempos, es decir, en otras palabras, su conducta, su actuar. Habrá en la conducta de ellos actos tales como la inmoralidad. Ustedes se dan cuenta de que hay inmoralidad en la tierra. No solo inmoralidad, violencia. ¿Se ha detallado usted cómo la violencia está tomando la tierra? Hoy en día cualquiera asesina a otro porque sí, porque lo mira mal o porque no le cae bien. Violencia en la tierra. Conductas como inmoralidad, violencia, paganismo, entre otros, son actitudes que la Biblia presenta de la gente en el último tiempo. Si lo miramos detalladamente en el versículo 1 del capítulo 4 de 1 Timoteo, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos, noten eso, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Frente a la verdad presentada por parte de la Biblia de los últimos tiempos, sobre todo las actitudes de las personas, ¿qué sucederá en los posteros tiempos? Es necesario que distingamos entre algo que la gente no sabe diferenciar. Es importante distinguir entre una persona equivocada y una apóstata. ¿Ha escuchado usted que la gente, a todo el que no ha aceptado la doctrina de Dios, le dice que está equivocado? Sin embargo, la gente no sabe diferenciar entre lo que es un equivocado o un apóstata. Y esto es necesario entenderlo en la correcta perspectiva. He titulado el mensaje para el día de hoy precisamente de esta manera: ¿equivocado o apóstata? Es importante entonces que entendamos que hay gente equivocada, pero también hay gente apóstata. ¿Cómo diferenciar quién es un equivocado y quién es un apóstata? Esto es exactamente lo que la Biblia presenta en el Nuevo Testamento cuando habla de la apostasía. Primero tenemos que definir qué es apostasía. De acuerdo al sentido técnico de la palabra, el término apostasía, la raíz etimológica, que es casi similar en el idioma griego, significa apartarse, alejarse de una manera intencional y consciente de algo. En Hechos capítulo 21 se habla y se acusaba al apóstol Pablo de que él estaba llevando a la gente a apostatar. Hechos capítulo 21, versículo 21, dice la Biblia, escúchelo. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pablo fue acusado como alguien que estaba llevando a los judíos a apostatar de la ley de Moisés. Prueba de ello es que dice ahí claramente que él decía que no circuncidaran a sus hijos. Decía, esa es la acusación contra Pablo. Entonces, apostatar significa un acto consciente, intencional, de alejarse de algo. Claramente, entonces,
¿Hay mucha gente que ha apostatado? Por supuesto que sí. Y volviendo a 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 1, Pablo es enfático. Y él menciona entonces que en los posteros tiempos habrán algunos. Miren el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos. ¿Vieron eso? De todo ese número mayor, dice Pablo, habrán algunos que se van a alejar de manera intencional de la verdad de Dios. Esto sería apostasía. Mire que Pablo no dice, en los últimos tiempos algunos estarán equivocados. No, Pablo dice, algunos apostatarán. ¿Qué significa eso? De manera intencional, de manera desenfrenada, de manera consciente. No dice el apóstol Pablo de que será gente que en el tiempo estará equivocada. Desde luego, hay gente equivocada en cuanto a las verdades de Dios. Esto no lo podemos pasar por alto. Claro que sí. Pero Pablo es un poco más fuerte mencionando aquí que habrá gente no equivocada, sino apóstata. Es decir, gente que de manera intencional, de manera consciente, se aleja de las verdades de Dios. Quizá usted conozca a alguien de esa manera, ¿no? Hay que diferenciar porque tal vez allá afuera hay gente equivocada. Pero también tenemos que decirlo, tristemente hay gente apóstata. Y el apóstata es aquel que de forma intencional le ha dado la espalda a la verdad de Dios. Y lo más terrible, de acuerdo a lo que presenta la Biblia, ¿cuál es el actuar de un apóstata? Es claro entonces que la apostasía no se identifica únicamente como una manera superficial de algo que pasó accidentalmente, no. De acuerdo a la Biblia, un apóstata es alguien que de manera superficial, por algún tiempo, estaba identificado con la verdad de Dios, pero por algún momento, aunque estaba allí, al final le da la espalda y cierra su corazón a la verdad de Dios. Ese es un apóstata. Pablo habla de esto, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Lo leo, dice de esta manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el versículo 21 habla de que su necio corazón fue entenebrecido. Aquí Pablo está hablando del carácter de alguien que lamentablemente llega a la apostasía. Es alguien que de manera superficial, porque hay que decir que el apóstata nunca fue salvo, el apóstata de manera superficial por algún tiempo se identifica con la verdad de Dios. Dice que la cree. Lo que es peor, el apóstata entiende la doctrina. Entiende la verdad de Dios, pero por algo, en un momento lo que hace es darle la espalda después a la verdad de Dios, cierra su corazón a la verdad de Dios y se aferra al error. ¿Notan la gran diferencia que hay entre un apóstata y alguien equivocado? El equivocado está equivocado, por supuesto, tampoco es salvo. El apóstata ha escuchado la verdad de Dios, entiende. Lo peor de todo esto es que cuando una persona escucha la verdad de Dios, la doctrina de Dios, y dice que la entiende, sabe que es falso y que es verdadero, pero cuando le da la espalda a la verdad de Dios, se convierte en un apóstata. El equivocado, pues no sabe que está equivocado. No puede discernir entre lo que es falso de lo que es verdadero. ¿Notan la diferencia? Me temo que muchos están llamando a gente apóstata como equivocada. No. Hay que diferenciar. Hay gente apóstata. Y cuando Pablo habla en 1 Timoteo 4:1, dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán. No dice estarán equivocados. Siempre ha habido gente equivocada. Pablo está hablando de algo más fuerte. Se refiere a aquellos que han oído la doctrina correcta. Han entendido la doctrina. No la han creído. No han sido salvos. Y por algún tiempo entonces están allí, en la doctrina correcta. Pero después, ¿sabe qué hacen? Se van al error y se aferran al error. Esta es la apostasía. Mucha gente hay apóstata. Y Pablo dice que esto va a pasar, mis hermanos, esto no es algo nuevo. No es de extrañar que haya mucha gente en la actualidad que aquí en la iglesia diga que esta iglesia es de sana doctrina y después diga que es una secta. ¿Por qué? Antes estaba en la congregación, decía que es un lugar de sana doctrina, que la enseñanza es correcta, que es una iglesia de Dios, pero después, ¿qué anda diciendo? Es mentira, es una secta. Ese lugar es falso. Ser apóstata es diferente a estar equivocado. El apóstata ha oído, ha entendido la verdad, pero no la ha creído. Y por eso, con el transcurrir del tiempo, rechaza la verdad y se aferra al error. Qué diferente es esto, ¿no? El problema del apóstata, ¿dónde está? ¿En su mente o en su corazón? En su corazón. En su mente no, porque ha entendido.
la doctrina. Ha entendido la verdad de Dios, pero no la ha creído, problema de corazón. Detrás de todo apóstata no es alguien, ay, yo no entiendo la doctrina, no. Si no entendiera la doctrina, entonces estaríamos hablando quizá de alguien equivocado. Pero aquel que dice, yo comprendo todo eso, yo sé que la Biblia no habla de pastoras, pero acepta eso, el que acepta eso es un apóstata. Yo entiendo que la Biblia en ningún lado habla del evangelio de prosperidad, que usted pacte con el Señor y que Dios le va a dar el triple. Quien entiende eso y dice, yo sé que eso no es bíblico, pero sin embargo está en ese lugar, es un apóstata. ¿Dónde está el problema del apóstata? ¿En su mente? En su corazón. Porque ese es el problema. El apóstata es fascinado por el error. Y dice capítulo 4 de 1 Timoteo, la segunda parte. Luego de haber mencionado que algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstata es fascinado por el error, mas no engañado. Ojo con eso. Repito esto porque es fundamental. El apóstata es fascinado por el error, no engañado. Hay gente que a sabiendas que está en una secta, allá está, no engañado. Él mismo voluntariamente, conscientemente se metió allá. ¿Qué es? ¿Alguien equivocado o un apóstata? Eso es algo fuerte, hermanos. Me temo, como dije hace un momento, que en esto tenemos un enfoque incorrecto. Y a veces estamos llamando a ese supuesto hermanito que está en el error, está equivocado, cuando resulta que ese es un apóstata. Terrible, ¿no? Yo sé, y le citan versículos. En este versículo dice que esto no debería ser, esto no, pero está allí. ¿Qué es ese? ¿Una persona equivocada o un apóstata? Pablo dice que el apóstata es fascinado por el error, no engañado. Pablo no dice en el último tiempo los engañarán y llegarán a ser apóstatas. No, dice Pablo, algunos apostatarán, muy conscientes, con un conocimiento de la verdad de Dios, sabiendo lo que es la sana doctrina, pero sin embargo sin haberla creído y se aferran al error. Eso es apostasía. Pablo dice que escuchan el engaño y se aferran a doctrinas de demonios. Qué diferente entonces el apóstata al equivocado, ¿no? Y hay algo que hay que mencionar. ¿Sabe usted que hay un grave peligro de la apostasía? Porque Pablo está hablando de algo peligroso. ¿Por qué es tan peligrosa la apostasía? Sencillo. Satanás no se opone a que las personas oigan la verdad, ¿no? Él no se va a oponer que usted escuche la verdad de Dios, ¿no? Él va a hacer todo lo posible que usted la oiga y no la crea. Porque cuando usted la oiga y no la crea, llegará a ser un apóstata. Él no se preocupa si usted entiende la verdad del evangelio o no, ¿no? Él lo que querrá es que usted no crea el evangelio. Satanás entonces está interesado en que la gente oiga la sana doctrina, pero que no la crea. Porque esa es su gran estrategia. Satanás trae gente que no es salva, es inconversa, que escuche la verdad de Dios, la entienda y después no la crea y dice, ahora sí, bienvenido a la apostasía. Si usted no cree que la música que entonamos es correcta, créame que va a aceptar la música falsa. Y va a ser difícil sacarlo de allí. Si usted no cree que la Biblia no habla de reprender al diablo, porque eso no dice la Biblia, y usted lo entiende y dice, claro, Judas, y allí segunda de Pedro, y usted lo entiende pero no lo cree, créame que después va a aferrarse a ese error, como un apóstata. Porque el apóstata entiende la doctrina, sabe la verdad de Dios, pero no la ha creído. ¿Vieron lo que Pablo está advirtiendo en el último tiempo? El diablo entonces, Satanás, está más interesado en que usted no crea la verdad de Dios, pero que sí la oiga. Es más, le gusta a Satanás esa gente que escucha la sana doctrina, pero que no la cree. Hay un grave peligro en aquellos que oyen la sana doctrina, pero no la han creído. Y hay que decir entonces que Satanás busca llevar a los que han oído la verdad de Dios a que no la crean. Porque él sabe que cuando hagan eso, ¿sabe qué va a pasar con ellos? Van a apostatar. Hay un peligro terrible en la apostasía. Y es más, si usted ha oído la verdad de la sana doctrina y no la ha creído, usted está en un serio peligro. Quizá usted un día lo veamos renegando de la Biblia. Quizá alguien de los que me escucha acá está escuchando la sana doctrina, pero no la cree, no ha sido salvo. ¿Sabe qué va a pasar con él? Después estará diciendo, ese lugar no me gustaba porque era una secta, ahora estoy en pare de sufrir. Ese es el apóstata. Sí, yo estuve yendo un tiempo allá, pero yo entendí, comprendí. Ahora sé exactamente que la Biblia habla de apóstoles, que la Biblia habla de reprender al diablo, que hay pastora. Ahora yo creo eso, lo veremos después a esa persona allí como un apóstata. El peligro de la apostasía. Pablo está advirtiendo de ese peligro. ¿Es usted salvo? Si usted no es salvo y escucha la sana doctrina, no hay nada más peligroso que eso. Esos son los favoritos de Satanás. Hay más esperanza para el equivocado allá afuera, porque usted le puede mostrar que está equivocado y el Señor obra en su corazón y cree en el evangelio y se salva. Pero para el apóstata, sí, yo ya sé eso, pero está en el error. Piensen eso. ¿Cuánta gente hay así, no? Sabe la verdad de Dios, la doctrina la tiene acá,
pero nunca ha sido salvo. Y esa gente termina apostatando, como dice el apóstol Pablo. Pablo no dijo serán engañados, él dice apostatarán porque serán no engañados, sino fascinados por el error. Para el apóstata ya no le es suficiente la verdad de Dios, quiere buscar una novedad. ¿Listo? Sí, yo ya sé toda la verdad de la doctrina. Yo ya sé toda la verdad de Dios, toda la doctrina. Ahora me voy a buscar algo novedoso. Sí, yo ya sé cómo son los servicios allá en esta iglesia. No, esto, escuela dominical, predica. Yo ya sé cómo es, me voy a buscar algo novedoso. Eso es apostasía. Hay muchos apóstatas y es lamentable. ¿Y por qué Pablo hace tanto énfasis en esta palabra de que en el último tiempo muchos apostatarán? ¿Sabe por qué? ¿O por qué a Satanás le gusta tanto el apóstata? Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8 versículo 44. El Señor dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Vieron algo que menciona aquí tan interesante la Biblia? Satanás no permaneció en la verdad, dijo el Señor Jesucristo. ¿Satanás sabía la verdad de Dios? ¿Permaneció en ella? El primero que apostató en la historia fue Satanás. Y oh sorpresa, una vez apostató, ¿qué pasó con Satanás? No ha permanecido en verdad. Y es mentiroso y padre de mentira. El serio peligro de la apostasía, ¿sabe cuál es? Satanás querrá que la gente apostate la fe porque serán semejantes a él. ¿Creen ustedes que el diablo puede volver de ese lugar? Un día puede decir, sí, yo me equivoqué, yo creí el error, ahora quiero creer la verdad. ¿Puede volver? Fue confirmado como el diablo y sus ángeles. El serio peligro de la apostasía está en que quien apostata es como si llegara a un punto de no retorno. Terrible. Por eso, como dije, Satanás le gusta y querrá que la gente apostate la fe, porque será semejante a lo que pasó en él. Él no permaneció en la verdad y ahora es el diablo. Imposible que vuelva a la verdad. Seguirá en el error. Y muchos de los que apostatan, imposible. Hay excepciones. Pero es muy difícil que esa gente retorne a la verdad. Parece que el apóstata llega a un punto de no retorno. Terrible, ¿no? ¿Es seria la apostasía? Sí. Así que entonces, si usted ha escuchado bastante la verdad de Dios, la sana doctrina, pero no ha sido salvo, se encuentra en un terrible peligro. Quizá futuramente oigamos de algunos que antes se deleitaban supuestamente en la sana doctrina, ahora en el error. Eso es evidencia entonces que no son personas equivocadas, son personas apóstatas. ¿Pueden discernir ustedes en este día la diferencia entre un equivocado y un apóstata? Pero a todo apóstata le dicen, es que está equivocado. Equivocado. Quizá ese apóstata tiene más conocimiento de la doctrina que usted. Lo que pasa es que no la ha creído, no es salvo y ya llegó al punto de no retorno. Está equivocadillo. Equivocadillo. ¿No será más bien un apóstata? ¿Oyeron? ¿Entendieron la sana doctrina, mas no la creyeron? Terrible. Por eso, si usted no quiere creer la sana doctrina, le tengo una mala noticia. Creerá el engaño. Si usted cree que esta iglesia es una secta, ya está camino a la apostasía. ¿Cómo así que aquí no brincamos? ¿Cómo así que aquí no andamos por encima de las bancas? ¿Y cómo que aquí no desmayamos a nadie? Estudie la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que el Señor Jesucristo desmayaba gente? ¿Habría alguien más lleno del Espíritu Santo que Jesucristo? Respuesta, ninguno. ¿Y por qué no desmayaba gente? Hoy en día hay mucho chaucero por ahí que pone la mano, tira a la gente al piso. ¿Eso es de Dios? ¿Ese es el mover del Espíritu Santo? ¿Eso dice la Biblia? Si usted no quiere creer la verdad de Dios, creerá eso. Y lo he visto, hermanos, por mucho tiempo. Hay mucha gente que ha pasado por aquí y ahora lo encuentra. Yo ahora soy adventista. Encontré la verdad de Dios. Ese era un apóstata. No, yo ahora estoy en manantial. Soy un carismático ahora. No estoy exagerando. ¿Qué son? ¿Equivocados? Fuerte, ¿no? No se le ocurra a usted decir que esa gente está equivocada. Porque si esa gente escuchó, entendió la verdad de Dios, la sana doctrina y se fue al error, no puede ser equivocado. Porque Pablo no dijo, algunos serán equivocados. Dice, algunos apostatarán. De manera consciente. Yo sé que es la verdad. Yo sé que esto es lo correcto, pero me voy al error. ¿Qué es eso? Apostasía. Algunos apostatarán. Y de esta manera también reflejan que no son salvos. Alguien salvo no puede apostatar. ¿Sí saben por qué? Por lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De esa manera el apóstata refleja de que no era salvo. Le pasa como mucha gente, le pasa el estilo de Judas. Judas jamás fue salvo. Estuvo allí y al final, ¿qué pasó? ¿Se suicidó? ¿Vendió al Señor? Y reflejó de que nunca fue salvo. Por eso hay un serio peligro en escuchar la sana doctrina y no creerla.
¿No le parece que es peligroso? Y mire, quiero decir hasta dónde puede llegar y hasta dónde llega la astucia del diablo. Satanás le gusta traer gente que escuche la sana doctrina, que la entienda, no la crea y después lo saca para que sea un apóstata. Llega a un punto de no retorno. Ese es el viejo truco que utiliza y le da resultado todavía. Hay un serio peligro en la apostasía. Y Pablo está advirtiendo, hermano, no es de sorprendernos. Y alguno dice, ay, pastor, y tanta gente que ha venido y mire y esto y lo otro, ¿qué crees que ha pasado? Y lo peor es que entendían, me preocupa eso. Me preocupa tanta gente que ha venido, que ha entendido la sana doctrina, que dice que eso es lo correcto y ahora están en el error. ¿Qué puedo decirles? ¿Están equivocados? ¿Qué le diría yo? Tristemente, bienvenido al grupo de los apóstatas. Y esa gente es difícil para sacarla de allí porque es como si llegara al punto de no retorno. Y por eso Pablo advierte en el último tiempo a algunos, menos mal que son algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. Por eso, como dije hace un momento, un verdadero cristiano no puede apostatar de la fe porque el Espíritu de la verdad habita en él y lo guiará a toda la verdad. No lo va a dejar allí. Yo soy salvo pero soy católico. ¿Dónde está el Espíritu de verdad? Yo soy salvo, pero resulta que soy Hare Krishna. ¿Dónde está el Espíritu de verdad? ¿Tiene el Espíritu de verdad esa persona? Tiene el Espíritu del error. Nos guiará no a una partecita, porque hay gente de partecitas. En esta partecita estamos correctos, en esta partecita estamos errados. No, a toda la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es prédica correcta, música incorrecta. No es de pronto música buena, pero prédica incorrecta. No, toda la verdad. Ahora le pregunto en este día, ¿es usted salvo? Piensen nomás en eso. No le pregunto si entiende la sana doctrina, porque bastante doctrina algunos han escuchado. No le pregunto eso. Ni quizá entiende la sana doctrina, no le pregunto eso. Le pregunto, ¿es salvo? Si usted no es salvo, ya por ahí Satanás le está haciendo ojitos para llevarlo y meterlo en el grupo de los apóstatas. Esa es la estrategia del diablo. Por eso, hermanos, en el último tiempo Pablo dice, tienen ustedes que llegar a diferenciar entre qué es un equivocado y un apóstata. Porque es que a todo el mundo le decimos, está equivocado, está equivocado, está equivocado. Indague bien. Y si esa persona quizá tiene mayor luz, mayor entendimiento de la doctrina y está en el error, no le diga que está equivocado. Hay que ir un poquito más fuerte. Hay que decirle, pues, viendo como usted dice que entiende la doctrina, me habla de esto que es correcto, pero está en el error, tengo que decirle que usted no está equivocado. Usted está en el grupo de los apóstatas. Quizá de pronto hay casos excepcionales donde Dios obra y lo saque de allí. Pero casi siempre, usted se dará cuenta que en la Biblia da poca esperanza para el apóstata, ¿no es cierto? Fíjese y verá. Usted lee segunda de Pedro y dice que para esa gente que apostató, porque dice que niegan al Señor que lo rescató, dice que la perdición no se tarda, su destrucción no se duerme. No dice de pronto, mire, llegan a un punto de no retorno. En Judas habla de apóstatas, gente que apostata, y ¿sabe qué dice? Que viene un juicio severo sobre ellos. Porque la Biblia da poca esperanza para los apóstatas. Hay más esperanza para el equivocado. Se puede tomar y decirle, mira, aquí dice, y que el Señor obre y que acepte la salvación. Por eso, a veces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tomar a la persona que está equivocada y primero asegurarse de la salvación, hablarle del Evangelio y después hablarle de la sana doctrina. Si usted hace el contrario y esa persona es inconversa, puede estar siendo instrumento del diablo para meterlo en la apostasía. Hablarle de la sana doctrina y inconverso, la entenderá. Y si no es salvo, ¿qué pasará con él? ¿Qué pasará? Apostatará. Usted les explica la sana doctrina, sí, yo la entiendo, sí, yo ya sé, sí, eso dice la Biblia, pero no es salvo, ¿qué pasará con esa persona? Apostatará. Porque el apóstata oye, entiende la doctrina, pero no la cree, no es salvo. Asegurémonos, hermanos, de hablarle primero a esas personas equivocadas de la verdad del Evangelio y que sean salvas. Y después de que sean salvas, hable de la sana doctrina, no al revés. Porque algunos están haciendo al revés. Y cuando hacen eso al revés, lamentablemente, mire lo que causan. Pablo entonces nos dice en los últimos tiempos, y esto, hermanos, se va a ir viendo. A medida que avanza la maldad, así como hay inmoralidad, como hay paganismo, vamos a ver más apostasía. Diferentísimo a lo que la gente anda diciendo por ahí, que veremos un gran avivamiento antes de que venga Cristo. Mentira. Porque todos están con esa ilusión. Colombia se va a convertir. No. Va a medida que pasa el tiempo. Pablo jamás habló de un avivamiento. Cuando Pablo habla de la segunda venida dice, no vendrá sin que antes venga ¿qué? El avivamiento, ¿no? Que convertimos a todo el mundo. A medida que pasa el tiempo, hermanos. Por eso no es de sorprendernos. La sana doctrina será sufrida, será rechazada. La gente la escuchará, vituperará contra ella y la gente se irá a la apostasía. Así que entonces debemos comprender en este día quién es un equivocado y quién es un apóstata. Porque como dije hace un momento, esta es una estrategia favorita del diablo para llevar a la gente a la condenación. Porque el apóstata, su destino futuro es el lago de fuego. La condenación. La gente debe asegurarse
de si es salva y luego confirmarse en la verdad de Dios. El problema del apóstata no está en la mente, sáquese eso, ay pobrecito, es que no entiende, no, el problema es su corazón que ha rechazado la verdad de Dios, le ha dado la espalda a la verdad de Dios y aparte de eso ha cerrado su corazón a la verdad de Dios. No es un problema de mente, es un problema de corazón y de ahí parte lo que es la salvación. ¿Conoce usted a alguien que tenga que decirle, oye, tú eres equivocado o apóstata? ¿Conoce usted algún apóstata? Tal vez sí. Podríamos mencionar muchos, pero jamás se nos ocurra engañar a esa gente diciéndole, estás equivocado. Hay que mencionarles que lamentablemente, en razón de que no han sido salvos y han rechazado la sana doctrina, han llegado a la apostasía. Por eso entonces Pablo dice, disciernan, que en el último tiempo no habrá gente equivocada, siempre ha habido. En el último tiempo habrá algo extraño, ¿y qué será? ¿Gente equivocada? Siempre ha habido gente equivocada. ¿Qué es lo que hará en el último tiempo? ¿Entendieron? ¿Saben la doctrina? Pero no, yo no quiero eso, me voy al error. Consciente y voluntariamente. Eso es lo que la Biblia presenta. Por eso en este día, cada uno de los que está aquí, debe usted pensar, ¿es usted salvo? Y luego de allí, ahí sí afirmarse en la sana doctrina. Y mediten lo que usted ha escuchado en este día de la palabra de Dios. Partiendo de la primera pregunta, la más importante para todos. ¿Es usted salvo? De acuerdo a la manera de la Biblia, ¿no? ¿No es usted bautizado? ¿Usted asiste a una iglesia, lee la Biblia? No. ¿Es usted salvo? De acuerdo a como dice la Biblia. Y lo segundo, ¿ha aceptado usted la doctrina correcta? Esa mezcla, no salvación y sana doctrina, es el cóctel perfecto para un apóstata. Colóquese en pie, vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno. Damos gracias, Señor, por este momento. Y tu palabra nos advierte, Señor, de las actitudes de las personas en el último tiempo. Algunos apostatarán de manera intencional, seducidos, Señor, mas no engañados por la mentira, el error, buscando novedades, buscando, Señor, cosas contrarias a tu palabra, aunque comprenden que son erradas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a afirmarnos en las verdades tuyas. Suplicamos, Señor, para que podamos como iglesia llevar la verdad tuya, Señor. Y ruego por la salvación de todos los que continuamente asisten y escuchan la sana doctrina. Sabemos que hay un peligro inminente, Señor, en aquellos que escuchan la sana doctrina pero no han sido salvos. Ruego, Dios, para que obres en sus vidas la salvación. Pedimos, Señor, que les ayude, Señor, a abrir su corazón a la verdad del Evangelio. Damos gracias, Señor, por este momento. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.